y ayer ya por la tarde-noche Lady Rebsamen nos sorprendía con este tuit. Informaba que había tenido una llamada telefónica con el demonio naranja, con Donald Trump, pero ella dice una cosa y el demonio naranja dice otra. Ella publicaba: en nuestra conversación con el señor Trump, le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. A ver, el hecho de que lo escriba no quiere decir que sea cierto, ¿estamos de acuerdo? En México no se respetan los derechos humanos de los migrantes. En México se les trata con la punta del pie. Y aquel que diga que no es cierto, pues o miente o vive en un barril y no se entera. Punto. Gracias a ello, dice la palurda, se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos. Y yo le ponía ahí una traducción para el que no lo haya entendido. Decía yo, traducción: me acabo de doblar ante el señor Trump. Se quedó contento. No me disculpo por ser una gachona ante el gringo color naranja, porque sé que mis adoctrinados habrían hecho lo mismo. Glosario para el que no entienda algunas de las palabras. Atendiendo el fenómeno migratorio quiere decir los puteamos y a veces matamos en México. Es así. La Guardia Militar, 28,000 elementos, más los del Instituto Nacional de Migración, más los que se acumulan esta semana, lo que hacen es detener a los migrantes utilizando pues todas las herramientas que tienen a su alcance, incluidas las armas. Y han asesinado migrantes, y lo sabemos todos, y los hemos visto golpear brutalmente a los migrantes, no en el sexenio del delincuente Calderón, no en el sexenio de Peña, que también ahí los vimos pasarse de lanza, sino en el sexenio de López y actualmente en el sexenio de Lady Rebsamen. Acuérdense que recibieron a Lady Rebsamen con una ejecución extrajudicial en Chiapas. Los guachos le dispararon a una camioneta donde iban migrantes y mataron a 6 de ellos. Entonces, que no venga con cuentos. Pero dice, eso es lo que ella dice, que se atienden las causas, se atiende el fenómeno migratorio, así lo atienden, ya sabemos. El demonio naranja, por otro lado, decía que Lady Rebsamen había aceptado detener la migración y entonces pues ya no sabemos a quién creerle. El demonio naranja publicó: acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Lady Rebsamen Pardo. Ha accedido a detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, y esto es lo que llama más la atención, cerrando, de hecho, nuestra frontera sur. ¿A qué se refería Trump con esto? ¿A qué se refería? Pues no lo especifica. Hoy Lady Rebsamen dice algo completamente diferente, pero ¿a quién le creemos, no? Y luego ya colocaba algo así como que fue una conversación muy productiva, bla, bla, bla. Dice Lady Rebsamen que también hablaron de la entrada de drogas a Estados Unidos y le miente. Fíjense, otra de las cosas es que es increíble cómo son capaces de mentir de forma tan descarada. Dice que Lady Rebsamen que el demonio naranja le preguntó que cómo le estaban haciendo, porque pues resulta que ella le dice que en México no hay consumo de drogas. Porque Donald Trump le preguntó, ¿y en México tienen este problema? Ahora les dejo el video, ella lo cuenta. Y Lady Rebsamen le dijo que no, que porque pues, en México las familias éramos unidas, ya saben, el discurso del viejo pasguato aquel. Pero ¿cómo pueden decir esto si desde hace más de 10 años no se hace una encuesta nacional de adicciones? No hay estudios que respalden lo que dicen. Además, no es verdad que en México no haya consumo de drogas, que no haya consumo de fentanilo. Aquí también hemos presentado con datos oficiales que, sobre todo en las ciudades fronterizas, Tijuana, por encima de muchos lugares, el consumo de fentanilo ha explotado. Y hay muchos jóvenes que están consumiendo fentanilo y que incluso ya hay fallecidos, y no pocos. Es cuestión de que, yo sé, los adoctrinados vicariantes todo lo niegan. Es cuestión de que ustedes se pongan a googlearlo y se van a dar cuenta que el fenómeno del fentanilo en México también existe. Entonces no puede ser que Lady Rebsamen lo niegue.
no tiene datos para asegurarlo, no los tiene, porque no ha habido un estudio desde hace muchos años sobre el consumo de drogas en México. Está mintiendo, descaradamente está mintiendo. Y pues bueno, yo me quedo con la duda, ¿a qué se refería el señor Trump cuando dice esto, que México accedió a detener la migración? Por eso escribía yo en el tweet que Lady Rebsamen se acababa de doblar y que Trump se había quedado contento por eso. ¿A qué accedió Lady Rebsamen? O sea, Donald Trump no es tonto, él está negociando ya. Está negociándose en este momento a través de todos sus comunicados que hace, todo lo que hace, todas las declaraciones que hace, está negociando el TMEC desde ya. Y entonces, si escuchamos que en los próximos días su discurso cambia con relación a este tema, quiere decir que algo hizo México, porque no lo iba o no va a cambiar el discurso Donald Trump, a menos que a algo haya accedido Lady Rebsamen, que no nos van a explicar. A lo mejor se trata de una estrategia aún más punitiva, porque eso es lo que están haciendo en contra de los migrantes. Pero bueno, escuchen lo que dijo la palurda, la explicación que dio sobre su llamada con el señor Trump. Gracias, presidenta. Y en otro tema, preguntarle acerca del fenómeno migratorio. Entiendo que México le toca a veces un poco más complejo por ser un país de paso, ¿no? La gente no busca a México por el sueño americano. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle si ha pensado en la posibilidad de platicar con sus homólogos de la región sur, de América Central, como en algún momento se hizo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para concretar alguna especie de trabajos a seguir y que los mandatarios de estas naciones también atiendan las causas de su gente, porque lo está haciendo de alguna manera exitosa. También México está viendo por otras ciudadanías, pero se trata, entiendo, de trabajar en algo en conjunto. ¿Qué habría al respecto? Y también preguntarle si en esta llamada que tuvo con el presidente electo Donald Trump, platicaron acerca de este tema de los aranceles, o ya es algo que debemos comenzar a olvidar. Sí, a ver, primero voy a contestar lo de la llamada. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos que da el gobierno de México a través de Amexid, particularmente a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, en dos programas principales: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo lo vamos a mantener el próximo año, sino lo vamos a ampliar un poco. Además, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países de origen. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Es un programa integral y la colaboración entre los distintos países que de alguna manera salen las personas de ahí para poder llegar a nuestro país
y que su objetivo pues es llegar a la frontera norte. Todo esto se lo planteé al presidente Trump y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente le dio, reconoció este esfuerzo que se está haciendo y además después de ahí platicamos de otros temas. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación y le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Se interesó muchísimo, incluso me comentó cómo antes o cómo el consumo de cigarrillos ha bajado muchísimo en los jóvenes por campañas, por programas que se han hecho. Me pidió que le enviáramos lo que se hizo en la administración pasada, cosa que el mismo día de ayer se lo envió el canciller a su equipo y se interesó mucho en esto. Hablamos también del tema de seguridad. Me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Hasta ahí fue la conversación y habrá muchas otras conversaciones de manera directa o ya con los equipos de trabajo, en donde, si ustedes ven, pues él plantea justamente que el tema de la migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son dos temas que le preocupan y ese era el argumento, digamos, para poner los aranceles. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos, coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. Esa fue la conversación el día de ayer. Y por otro lado, estamos pues fortaleciendo la estrategia de seguridad, que ustedes la conocen. Por supuesto, en su momento pues vamos a hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México, de qué ocurre en Estados Unidos con aquellos delincuentes que venden estos productos de manera ilegal y también pues de la colaboración conjunta que siempre debe de haber en el marco de nuestras soberanías, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces fue una muy buena conversación y nosotros estamos trabajando, hoy lo vimos en el gabinete, en lo que es el polo de desarrollo del sur del país, particularmente la frontera México-Guatemala, que es algo fundamental y que es lo más humanitario que puede haber para que tanto las y los chiapanecos puedan tener mayor bienestar, como para que personas que llegan buscando empleo, porque finalmente la mejor manera de atender la migración es atender las causas, puedan tener también una oportunidad.